Hola a todos y a todas, bienvenidos a la Semana Iberoamericana de Educación Global, un evento organizado por AFS Programas Interculturales y ALEI, Alianza Latinoamericana de Aprendizaje Intercultural. Hoy es 2 de junio. Agradecemos a todos ustedes por haberse inscrito y participado en este panel titulado Ciudadanos Globales en Acción, a cargo de nuestros panelistas Eyal Weintraub, Luisa Fernanda Romero Muñoz, Carolina Pérez Campos, y contaremos con Delfina Bequiet como moderadora. Mi nombre es Julia Talesnik y seré su anfitriona durante esta sesión. AFS es una organización gubernamental de base voluntaria cuya misión es formar ciudadanos globales mediante experiencias interculturales transformadoras. Nuestros programas e iniciativas impactan en miles de vidas cada año mediante un aprendizaje que dura toda la vida. Para entender el alcance que AFS tiene en el mundo, tenemos presencia en más de 60 países, contamos con más de 50.000 voluntarios y cambiamos la vida a más de 12.000 participantes y más de 8.500 familias anfitrionas cada año. Contamos con más de 5.000 alianzas con comunidades educativas y en términos de becas, AFS realiza inversiones significativas en becas cada año. Queremos agradecerles a las organizaciones que apoyan este evento, así como también a los organismos gubernamentales que lo han declarado de interés educativo. Nos vamos a tomar un momento para que toda la audiencia pueda familiarizarse con Zoom, que es la plataforma y la herramienta que vamos a estar utilizando hoy en este panel. Van a ver que Zoom tiene una función de micrófono que va a estar desactivada en este panel y solo van a poder ser activados individualmente por AFS las personas que vayan hablando, que van a ser los panelistas y la moderadora. Hay una función de levantar la mano que tampoco la vamos a estar usando en esta ocasión. Lo que sí vamos a estar usando es el chat y el panel de preguntas, donde ustedes van a poder hacer preguntas y comentarios durante las sesiones. Finalmente, para que sepan, esta sesión va a ser grabada con los fines de poder subirla a internet en los próximos meses para que esté disponible para todos. Como queremos conocerlos un poco mejor, vamos a realizar una encuesta antes de comenzar este panel. Vamos a utilizar una encuesta dentro de la plataforma que se va a mostrar ahora. Las preguntas son desde dónde se están conectando y cuál es su rol y ocupación. Así que lo que le vamos a pedir es que esta encuesta que se mostró, ustedes vayan marcando la respuesta y en un minuto vamos a leer un poco y ver de dónde somos y cuáles son los roles y ocupaciones de las personas. Están entrando respuestas. Vamos a dejar unos segunditos más. Siguen entrando un par de respuestas. Hay algunos que todavía no votaron, así que si quieren votar. Bueno, vamos a ver las respuestas. Está bastante parejo, la mayoría de las personas que se conectaron son provenientes del Cono Sur y Brasil, y también de América Central y Caribe, ¿sí? Y las ocupaciones son, a ver, la mayoría, el 90% son estudiantes, así que muy bueno tener en un panel de jóvenes una gran mayoría de asistentes estudiantes. Vamos a continuar. Bueno, la conferencia, el panel del día de hoy
Tiene como panelistas a Luisa Fernanda Romero Muñoz, que es una joven emprendedora social, ingeniera, que actualmente lidera la organización Get Up and Go Colombia, una ONG que busca transformar territorios dominados por el conflicto armado en destinos culturales y gastronómicos, contribuyendo así a la construcción de la paz en Colombia. También contamos con Elial Weintraub, que es un joven activista argentino, que es cofundador de Jóvenes por el Clima Argentina. Actualmente estudia Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Y también contamos con Carolina Pérez, que es voluntaria de AFS España y participa en el grupo de multiplicadores interculturales. Estudia pedagogía en Madrid y participa como voluntaria en proyectos concretos con AFS y con otras entidades. Nuestra moderadora del día de hoy es Delfina Bequet, es una joven que es ex participante de AFS, que fue becada a un programa de intercambio anual a Filipinas. Forma parte de la red de voluntarios globales y estudia sociología en la ciudad de Buenos Aires. En este panel, jóvenes de Iberoamérica compartirán sus historias de compromiso, su forma de ver el mundo y la forma en la que lo están haciendo realidad. Van a reflexionar acerca de los principales desafíos que nuestras sociedades, del rol de la juventud en influenciar el presente y las oportunidades de construir redes que nos permitan trabajar por un mundo más justo e inclusivo. En nombre de AFS y la Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural, le damos la bienvenida y Delfina, te damos la palabra para continuar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos. Estoy muy contenta de poder participar hoy. Es un privilegio formar parte de este webinar y muchísimas gracias por la linda invitación. A continuación vamos a hablar con los panelistas que nos van a contar un poco más de lo que se dedican todos los días. Me gustaría que nos cuenten más sobre los intereses que tienen ustedes, cuáles son las principales problemáticas que ven en el mundo y ocupan su agenda proactivamente ustedes hacen para aportar el día a día, y cuál es el motivación también que tienen para hacer lo que hacen. Después también con esto me gustaría que por favor nos respondan cuándo fue que ustedes realmente comprendieron la importancia de sus actos, es decir, de qué forma tomaron dimensión de todo el posible impacto que pueden tener y generar en la comunidad en la que están. Les doy la palabra. Bueno, arranco yo. Mi nombre es Eyal Weintraub, como decían antes, tengo 19 años, estoy estudiando Ciencias Políticas y milito en Jóvenes por el Clima. Creo que actualmente la problemática que más me interesa son un poco las relacionadas a las socioambientales. Como muchos y muchas tal vez sabrán, el año pasado fue un punto de quiebre, un punto de inflexión para lo que es el movimiento ecológico internacional, de la mano de Fridays for Future y de Greta Thunberg y todo el movimiento contra la crisis climática y ecológica. Surgió una ola de movilizaciones estudiantiles en todo el planeta exigiéndole a la dirigencia política, a los estados y a las multinacionales, que era tiempo de tomar acciones concretas para poder mitigar y adaptarnos a los efectos catastróficos que tiene la crisis climática, que pueden ser inundaciones masivas, la generación de refugiados climáticos, que genera que millones de personas actualmente y todavía más a posteriori se van a tener que mudar de sus países, de sus lugares de origen sin saber a dónde ir, que podamos generar menor cantidad de alimento, un incremento en la pobreza. Creo que esas son las problemáticas un poco que más me interesan en este momento. Yo un poco el momento en el que comprendí, creo, de qué forma podemos actuar y cuál es la importancia que podemos llegar a generar, en los cambios que podemos llegar a generar, se dio cuando fundé Jóvenes por el Clima, que con un grupo de amigos, que fue un poco por casualidad, un poco inspirados por todo este movimiento internacional que se estaba gestando de Fridays for Future, y se estaba llamando una primera movilización internacional contra la crisis climática y ecológica el 15 de marzo, y viendo que había mucho interés en redes sociales de distintos amigos y amigas que compartían en sus redes, pero no terminaban de organizarse, no terminaban de ver de qué forma se podía manifestar todo ese interés en un acto concreto, decidimos fundar Jóvenes por el Clima para poder llevar a cabo esa primera movilización, para exigirle básicamente a nuestros servidores públicos, a la dirigencia política, que tome acciones concretas para
reducir los efectos y para poder evitar la crisis climática, ¿no? Y me parece que hay algo importante al momento de hablar de la importancia de nuestros actos, que es que claramente lo que hacemos a nivel individual es importante, pero nada de eso alcanza para generar una transformación social verdadera y duradera si no lo hacemos como parte de un colectivo, ¿no? Si no lo hacemos con otras personas, generando lazos, entendiendo que los cambios nunca van a suceder de mano de individuos inspirados o iluminados que ven la verdad y todo el mundo siguiéndolos, sino cuando distintas personas deciden unirse, formar parte de un colectivo, fundar organizaciones y entender que esas verdaderas transformaciones se van a dar cuando son miles y miles, o cientos de miles o hasta millones de personas que están participando. Y para eso esos cambios nunca van a poder suceder de manera individual, sino que tienen que estar dados de una forma colectiva. Y un poco la motivación que a mí me lleva a militar todos los días, o yo me considero un militante político de las causas ambientales y sociales, es un poco reconocer también el privilegio en el que yo estuve inmerso desde el día en que nací, nunca me faltó nada, y tuve la posibilidad de tener una educación espléndida y de ir encontrando referentes e inspiraciones a lo largo de mi vida que me fueron un poco guiando y ayudando a dónde ir. Y entiendo también que muchas veces cuando tenemos cierto privilegio se vuelve una obligación tratar de que estas injusticias que suceden en el mundo, poder utilizar el privilegio que uno tiene para poder transformar la realidad de otros también. No desde el punto de poder así salvar a otros, sino también poder tal vez ayudar a otros a generar las herramientas que necesitan para poder participar y generar procesos de transformaciones propios. No sé si me faltó contestar algo, pero me parece tal vez como para una primera respuesta, un primer panorama, eso más o menos alcanza. No sé. No, perfecto, está bien. Sí, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos compartiste. Luisa, ¿tenés ganas de contarnos un poco más de vos y tus intereses? Claro que sí, mi nombre es Luisa, saludos a todos los que me ven desde Colombia. Yo soy de una ciudad que se llama Popayán, queda en el suroccidente de Colombia. A mí personalmente lo que me mueve es levantarme todos los días y saber de que lo que estoy construyendo es, uno, para disminuir la pobreza multidimensional pues, que se encuentra actualmente en el país, y dos, para aportar a la construcción de paz. Esto es un tema pues, bastante importante y como bien lo mencionaba mi compañero, el tema de poderse poner en los zapatos del otro y sentir de que esas personas no han tenido las oportunidades que yo tuve, ha sido como mi motor en toda esta trayectoria. Por ejemplo, hace unos 8 años, cuando estaba en la universidad, fue en esa transición entre secundaria, colegio a universidad, en el cual yo empecé a estudiar ingeniería. Y me acuerdo un día cuando estaba en el primer semestre, me puse a pensar como, de verdad voy a dedicarme todos estos 5 años solamente a estudiar números y cálculo y física, ¿y qué más voy a hacer mientras tanto? O sea, ¿cuál va a ser el verdadero propósito? Entonces ahí me di cuenta en la necesidad de poder crear un kit profesional donde me permitiera generar soluciones que contribuyeran a estas problemáticas, como es el tema de conflicto, de pobreza y todo lo demás. Entonces, desde ese entonces, mi compromiso ha sido supremamente fiel al tema de unirme a causas, de encontrar soluciones, de encontrar más jóvenes que también tienen como esa idea o esa pasión de cambiar el mundo y efectivamente empezar ese proceso. Dentro de eso yo creo que es muy importante como jóvenes entender de que al ser jóvenes muchas personas no van a confiar de pronto en nuestras capacidades o nuestra experiencia, o te van a decir, eres muy joven como para iniciar esas actividades, pero lo más importante es la convicción que nosotros podemos tener siendo jóvenes y mostrarle al mundo de que hey, sí podemos lograr ese cambio que tanto estamos buscando. Entonces, mi motor ha sido, uno, siempre encontrarme con personas que están dispuestas a apoyar estas causas y dos, a generar iniciativas que generen cambio, que puedan contribuir a este tema de lo que es disminuir los índices de pobreza y contribuir a la construcción de paz. Por ejemplo, pues en Colombia, mi país, yo creo que ha sido uno de los países pues, más afectados por el tema del conflicto armado. Nosotros acabamos de salir de uno hace 4 años que se dio una firma del acuerdo de paz, pero ahorita en este periodo hay un montón de desafíos en los cuales nosotros como jóvenes tenemos que ponernos en acción para lograr de que la paz se cumpla acá en el país. Entonces, pues aprovecho la oportunidad para invitar a todos los jóvenes colombianos que me están viendo para que juntos empezamos a aportar a este tema importante de construcción de paz en Colombia.
Gracias, Luisa, por tu aporte. Me encantó escucharte y sobre todo por todos tus motivos por los cuales empezaste a reflexionar realmente cuál es tu rol como estudiante y también como una ciudadana global. Carolina, te damos la palabra para que nos cuentes un poco más de vos. Sí. Bueno, hola, lo primero de todo, gracias por invitarme a este panel. Y bueno, como han dicho en la presentación, yo soy voluntaria de AFS en España. Hice un intercambio cuando tenía 17 años en Finlandia. Y yo creo que ese fue uno de los momentos en los que verdaderamente también me di cuenta del efecto que yo tenía, ¿no? Porque claro, yo dejé mi casa, dejé a mi familia durante 6 meses y llegué a otra familia, a otra casa, a otro espacio completamente distinto eh, durante esos 6 meses, ¿no? Entonces, en casa como que obviamente mi familia me echaba de menos, ¿no? Pero también en el entorno se notaba que yo no estaba, por lo tanto, algo tenía que estar haciendo, ¿no? Si me echaban de menos. Y en Finlandia también tuve la oportunidad de hacer diferentes tipos de voluntariado, o sea, dentro del programa de AFS, que es pues, ir al cole y hacer como una vida normal en otro país, pues me apunté, por ejemplo, a trabajar en un centro de reciclaje, empecé a conocer y a conectar con gente de otros entornos, me interesé por el tema de las diásporas sociales, que en Finlandia hay muchas personas que están refugiadas de otros países que vienen en guerra y durante mi intercambio también pues, estuve metida en colectivos distintos, ¿no? O sea que me abrió mucho la mente en muchos sentidos. Y para mí creo que precisamente la problemática que más me interesa es el desconcierto social, ¿no? Que da igual en qué sociedad mires, pero siempre hay una parte de la población que incluso si esa parte de la población no está como clásicamente marginada socialmente, pero siempre hay alguien que se siente desconcertado, que siente que la situación le supera, que no puede hacer nada, ¿no? Y hay dos caminos, o coges esa resignación y la transformas en un discurso de odio, y entonces tienes a gente xenófoba, tienes a gente machista, tienes a gente que lo único que hace es atacar al medio ambiente, por supuesto, porque parece que nos importan menos, y a las personas, a los animales y demás, o pues en vez de hacer un discurso de odio, traducirlo en una acción, ¿no? Convertirte en un agente de cambio y decir, vale, esto es lo que no me gusta y esto es lo que quiero cambiar. Y pues cuando regresé del intercambio en Finlandia, empecé a ver las cosas como desde otra perspectiva, ¿no? Empecé a fijarme más en lo que pasaba, por ejemplo, en mi escuela, en los problemas que había, en personas que a lo mejor no me había parado a mirar de cierta forma, o no sé, lo que pasaba en mi barrio, diferentes problemáticas. Y bueno, en vez de decidir, o sea, me decidí por formalizarme como voluntaria dentro de AFS, y ahí estoy en el equipo de multiplicación y trabajamos mucho con el aprendizaje intercultural, y la verdad que ha sido una experiencia fantástica porque bueno, trabajamos con los estudiantes que participan en los programas y además con otros estudiantes, y mi idea es como no restringirte a una organización, o sí que pienso como ella que todo debe ser colectivo, pero pienso que la colectividad puede ser muy transversal y no solamente asociada a un tema. Y eso es un poco Perfecto. todo. Buenísimo, clarísimo todos los tres chicos, me encantaron sus respuestas. Justo me diste el pie para poder decirles un poco más de lo que es estos desafíos en la sociedad que hoy en día nos incumben cada vez más. Por eso cuando nosotros hablamos de lo que es progreso, hablamos de una educación avanzada. Mi pregunta sería la siguiente: ¿cuáles son los temas que para ustedes no podemos ignorar en la agenda educativa de hoy en día? Es decir, para ustedes, ¿cuáles son los principales conceptos y cuáles son los principales contenidos que se deberían educar en las escuelas del siglo XXI? Bien, ¿seguimos el mismo orden que la vez pasada? Dale, si te parece bien, sí. Dale. Bueno, aunque suene obvio, pero mi activismo me lo obliga. Claramente me parece que las cuestiones ambientales y la conciencia ambiental o ecológica tiene que ser una cuestión central. No solamente desde una perspectiva individual, digo, es importante entender, bueno, cuáles son nuestros hábitos cotidianos a los que hay que modificar
para poder, por ejemplo, prevenir la crisis climática o poder mejorar nuestra relación entre sociedad y ambiente, sino también entenderlo más bien como un problema sistémico del sistema en el que vivimos actualmente, ¿no? Que se vuelve difícil esta relación armónica entre ambiente y sociedad cuando tratamos de consumir infinitamente y entender y tener un crecimiento infinito de nuestras economías cuando vivimos con recursos naturales que son finitos. Entonces me parece que ahí en la concepción ambiental de cambiar nuestra relación con la naturaleza, me parece que tiene que ver una cuestión clave. Después, viviendo en el siglo XXI, tenemos que empezar a educar un poco más en la cuestión de ciudadanos globales. Soy un fiel creyente de la unidad latinoamericana. Me parece que es esencial también tener en cuenta unidades regionales, pero a la vez entender que vivimos en un contexto global y en un mundo donde está cada vez más globalizado y más unido, donde de repente podemos tener webinarios con personas de todo el planeta y estar en contacto al chasquido de un dedo. En ese sentido me parece importante empezar a entender que somos ciudadanos de nuestros países, de nuestras regiones, pero también tenemos una responsabilidad colectiva con el mundo, y eso me parece que tiene que ser un rol central. Y después me parece que hay algo importante en lo extracurricular, ¿no? Yo creo que siempre me considero una persona con conciencia social, pero definitivamente se vio potenciada por un proyecto solidario en el que yo participé durante mi secundaria, en el que nosotros tuvimos la posibilidad de tener un intercambio con jóvenes y de que tenían realidades muy distintas a las nuestras, y no un intercambio verticalista en el sentido de, juntamos donaciones y se las damos a estos pobres chicos y pobres chicas que no tienen lo que nosotros sí, como para limpiar nuestra conciencia, sino más bien entendiéndolo desde el punto de vista de la solidaridad y desde una perspectiva mucho más horizontal, en el que podemos aprender mutuamente y entender las creencias que son distintas a las nuestras. Me parece que ahí tiene que haber un rol central en la educación, de educar hacia la solidaridad, no solamente con la matriz curricular, digamos, tradicional, sino también tener en cuenta esto último. Y algo más que me parece esencial que empezamos a desarrollar en nuestras secundarias, es que en Argentina está, no sé si es así en todos los países de Latinoamérica, pero en Argentina seguro, existen muchos los centros de estudiantes, que son organizaciones políticas de jóvenes estudiantes, o sea, de secundarios, donde se juntan para charlar sobre cuáles son las problemáticas que les parecen importantes, cuáles son las cuestiones que cambiarían de su secundaria, de su educación, y donde estudiantes pueden pensar de qué forma les gustaría y qué es lo que les gustaría aprender. Y soy un fiel creyente en que la política es una herramienta que tenemos para transformar la realidad, y me parece que los centros de estudiantes son una gran forma de empezar a meterse en lo que es el mundo de la política, que no necesariamente está relacionado al partidarismo y estar a favor de un partido específico o otro, sino entender la política como la distribución de poder, de cierta forma, y como algo mucho más intrínseco y abierto. Y me parece importante tal vez que esos conceptos se empiecen a tomar un poco más en la secundaria, de cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos y de que la política es algo que nos afecta, queramos o no, y entonces es importante que nos empecemos a interiorizar de alguna forma o de otra. Perfecto, con esto me diste el pie para también darles otras dos preguntas y que vayan contestando. Es que hoy en día los educadores no son los únicos protagonistas de la educación, sino que los estudiantes también debemos ser proactivos dentro del aula y también fuera de ella. Por eso les hago una pregunta, la derivo primero a Luisa y después a Carolina, y después en conjunto podemos empezar a cerrar. Es cómo puede hacer la juventud para involucrarse constantemente en la búsqueda de soluciones y respuestas a las problemáticas que se presentan en la sociedad de hoy. Es decir, cómo creen y cómo ven el rol de la juventud en el presente proyectando para una mejora en el futuro. Eyal nos comentaba sobre la importancia de los centros de estudiantes. Les dejo la palabra a Luisa y Carolina para que también aporten lo suyo. Gracias. Bueno, frente a esa pregunta, pues yo tengo como 3 puntos muy importantes que creo que deberían incluirse en el tema de educación en el siglo XXI. El primero es el tema de inteligencia emocional, porque considero que como jóvenes no nos han entrenado para enfrentar un no.
Entonces muchas veces cuando intentamos crear cosas o cuando generamos alguna iniciativa, algún emprendimiento, llega el primer no y es como que nos caemos y dejamos de intentar. Entonces para mí me parece súper fundamental de que en las escuelas se puedan generar talleres de, bueno, de qué es eso de inteligencia emocional, cómo manejar, cómo controlar nuestras emociones, porque al final es lo único que como seres humanos podemos controlar, lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. El segundo punto que me parece también súper importante es el tema de la educación financiera. Como jóvenes a veces tampoco nos enseñan de cómo controlar de pronto nuestras deudas, de cómo, si tenemos una tarjeta de crédito, cómo manejar ese tipo digamos, de beneficios desde el banco. Y eso va ligado al tema también de emprendimiento social. O sea, si yo quiero emprender una iniciativa, tengo que saber cómo esa iniciativa va a ser sostenible a largo plazo, porque de nada sirve generar una iniciativa que funciona hoy, pero porque ya no tengo fondos, pues el día de mañana no va a seguir funcionando. Entonces la idea es poder generar iniciativas que sean a largo plazo y que tengan tanto ese impacto positivo en la sociedad como esa sostenibilidad a largo plazo. Por eso creo que la educación financiera es clave. Y el tercer punto es el tema de la meditación analítica. El año pasado yo tuve la oportunidad de ir a la India a compartir con el Dalai Lama y con jóvenes constructores de paz de los países con mayores conflictos en el mundo. Entonces yo estaba con jóvenes de Nigeria, de Siria, de Afganistán, y para mí fue supremamente importante entender el papel de la meditación analítica para solucionar estos problemas que tenemos como sociedad. El Dalai Lama decía algo súper interesante y es que todos los problemas que están actualmente, o la mayoría de ellos, son causados por nuestra propia creación. Y así mismo como somos nosotros los que los causamos, tenemos la capacidad de solucionar esos mismos problemas. Entonces, eso creo que para mí fue como, wow, o sea, es muy cierto de que los problemas, más allá que un problema, es la capacidad de transformar nuestro cerebro para buscar la solución a esas problemáticas. Y la mejor forma es a través de la meditación analítica. La meditación no es como digamos, un espacio de solamente sentirme tranquila y ya, sino un espacio para identificar, uno, cuál es el problema, qué está causando el problema. Dos, identificar las causas del problema, porque a veces lo que hacemos es que queremos solucionar el problema, pero no vemos que el problema tiene unas causas. Y si solucionamos las causas, probablemente solucionaremos el problema. Entonces, esos son como los pasos. Uno, identificar el problema. Dos, identificar las causas. Y tres, mirar qué acciones tengo yo disponibles o qué puedo hacer para solucionar esas causas del problema. Entonces, esos son como los pasos y lo que a mí me gustaría que la educación en el siglo XXI pues incluyera y que tuviéramos en cuenta como jóvenes para solucionar estas problemáticas a nivel mundial. Perfecto, súper entendible. Muchas gracias. Carolina, te paso la palabra y ahí luego comenzamos con las preguntas del público. Sí. Bueno, yo con respecto a la agenda de cosas que se deben incluir en la escuela, creo que lo más básico es que la escuela deje de ser una esfera donde ocurren cosas y cuando luego tú sales de la escuela sientes como que todo el tiempo y todo el esfuerzo que le has dedicado realmente no te ha servido ni te ha preparado para lo que hay fuera de esa esfera, ¿no? O sea, da igual de cuánto dinero tengas, a qué se dediquen tus padres, o sea, la realidad es que para muchos, en cualquier sociedad, el paso por la escuela no supone un cambio de mentalidad o un cambio de concienciación de las realidades sociales. ¿Por qué? Porque el currículum de las escuelas y lo que ocurre en las escuelas no se ajusta a las realidades que viven las personas. Y eso pasa primero por la formación del profesorado, que en otros paneles ya se está debatiendo, ¿no? A lo largo de esta semana sobre diferentes formas en las que se debería mejorar esta formación. Pero también pasa porque, digamos, hay que escoger, o sea, no hay que centrarse en qué contenidos, de si hablamos de cambio climático o de si ahora vamos a meter, por ejemplo, educación sexual, que es un tema también muy... que se reivindica mucho en la sociedad. Yo creo que no es tanto de contenido, sino como de cambiar las dinámicas que tenemos en la clase. En el momento en el que le preguntamos a los estudiantes qué quieren aprender, qué les interesa, obtendremos respuestas muy distintas, ya no solamente en países, no solamente en sociedades en general, sino en distintas clases, ¿no? Entonces, el saber establecer un diálogo sobre lo que queremos mostrar a los estudiantes y lo que queremos que aprendan como las bases y a su vez ser receptivos y asumir que a veces lo que queremos enseñar no es lo que otros aprenden, ¿no? Y demás, pues son las bases de la educación del siglo XXI, que pasa, como decía Luisa, por educación emocional, por educación financiera, por educación medioambiental, tiene muchas ramas, ¿no? Y con respecto a la participación juvenil,
a mí me admira ver a gente como Ayal, ver a gente como Luisa, ¿no? Que tienen tanto poder de iniciativa, que crean ellos sus propias movidas, ¿no? Pero es que hay mucha gente que no somos así, que tenemos nuestra propia iniciativa, pero no sabemos o no queremos, ¿no? Arrastrar a un grupo de personas, pero aún así, incluso cuando tú no te ves capaz de montarte, por ejemplo, una empresa o ser un emprendedor social, y crear una ONG o cualquier cosa, hay miles de formas en las que puedes participar y puedes contribuir a primero hacerte consciente tú de las cosas, ¿no? O sea, pasar de hacer como un clic en tu cabeza, que ese es el primer paso siempre, y luego pues compartirlo con los demás, porque yo creo que no se pueden dar lecciones de moralidad a nadie, sino que lo que hay que hacer es un poco predicar con el ejemplo, ¿no? Ser el cambio que queremos ver. Si lo que queremos es ver a gente solidaria, si lo que queremos es ver a gente que trata bien a los demás, lo que primero tenemos que hacer es hacerlo nosotros mismos, ¿no? Y es a través de nuestra acción y de nuestro ejemplo como podremos pasarla a los demás. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero... Perfecto, vamos de tiempo. Llegamos justo, llegamos re bien, así que estoy muy contenta porque sus respuestas fueron alucinantes y me parece que todos lograron, estamos todos de acuerdo con esto, así que vamos a pasar a lo que son las preguntas. Tenemos un montón, así que vamos a poder contestar solo algunas. Isadora nos pregunta, nos dice, tengo muchas ganas de hacer un proyecto para generar un cambio en mi comunidad, pero no sé cómo hacer, carita triste. Consejos para empezar, como decía Caro. No sé quiénes de ustedes quieren contestar y seguir la respuesta que comenzó también Caro. Si no va nadie, yo puedo arrancar con algo cortito. Yo un consejo que daría es, primero tal vez encontrar a mí en lo personal me resulta muchas veces más difícil cuando uno trata de arrancar solo o sola y se vuelve más ameno y más llevadero, aparte en que muchas veces puede ser complejo y hay altos y bajos cuando uno está empezando un proyecto. Está bueno tener apoyo de uno o dos compañeros, compañeras que puedan estar acompañando todo el proceso. Y diría tal vez de ponerse algún objetivo concreto en el corto plazo, ¿no? Después hay un millón de cosas que van surgiendo a la larga, de qué forma se va haciendo, cómo podemos ir avanzando, pero me parece que la clave para empezar, digo, no sé de qué tipo de proyecto es que están hablando particularmente, pero digo, es ponerse un objetivo concreto en el corto plazo, que sea cumplible y que no sea imposible de realizar, no sea muy pensando al futuro, por lo menos para poder comenzar con algo concreto, me parece un buen lugar para empezar. Y una vez que ya lograste ese primer objetivo que te pones, ya después es más fácil seguir con la inercia, seguir con la iniciativa, una vez que te comprobás a vos mismo de que efectivamente podés lograrlo si lo trabajás lo suficiente y si tenés un poco de suerte también, a partir de ahí todo se vuelve un poco más llevadero, me parece. Yo quisiera agregar algo más y es un ejercicio que a mí personalmente me ha funcionado y es el hacer una lista de 50 cosas de las cosas que personalmente me molestan. Entonces, por ejemplo, si a ti te molesta que las personas boten basura en la calle, como escribir toda la lista de todas esas cosas. Y luego, una vez ya estén todas las cosas, empezar a leer cosa por cosa, qué cosa puedo solucionar yo desde lo que soy, desde mi posición. Digamos, como lo decía Caro, de pronto si no quiero solo en un grupo con más personas, bueno, buscar la forma de cómo individualmente lo puedo hacer, pero si por el contrario quiero unirme a personas o a equipos que ya lo estén haciendo, empezar a buscar, bueno, ¿quién está solucionando el problema de las basuras en la calle? Y es una forma para identificar qué problemáticas hay presentes en mi ciudad y en mi entorno y cómo a partir de eso yo puedo ser constructor de soluciones o puedo contribuir con mi trabajo como voluntariado. Sí, agregando Perfecto. algo, pero si puedo agregar algo Ahí, cortito a lo que dijo sí, Luisa. sí, obvio. No, que me parece clave esto que dijo de encontrar algo, y lo digo con otras palabras, pero encontrar algo que te duele profundamente, ¿no? Algo que te angustia, que te parece injusto y que realmente te molesta, y poder transformar esa angustia, esa indignación en militancia, en activismo, me parece que muchas veces es un buen motor para poder seguir. Sí, totalmente de acuerdo. No hay nada más importante que el impulso de tus sentimientos encontrados para luego poder empezar a formular las respuestas. Acá hay otras dos preguntas muy interesantes, las voy a leer conjuntas y después
las comentamos. Santiago nos pregunta, aunque se ha hablado de cambios en el sistema educativo, este proceso es lento y no va a la misma velocidad en que cambia el mundo. En este entorno, ¿qué podemos hacer para impulsar el cambio? Y otra persona pregunta, ¿sienten que nos educan para memorizar y repetir como robots o que nos educan para ser seres humanos con ideología y argumentos propios? ¿De qué manera los jóvenes podríamos exigir que el sistema educativo cambie? Me parece que, adheriendo a lo que dijeron nuestros compañeros, una de las cosas más importantes que yo noto es poder ver como persona cuáles son mis capacidades y cuáles son mis limitaciones. Poder tener la internalización de entender cómo yo puedo desarrollarme a partir de ahora en mi entorno es una de las cosas más importantes. Me parece que a partir de ahí lo que podemos hacer es, como lo ideé en las otras preguntas, es ser proactivos, que los profesores no sean los únicos que van a estar dando clases, que no sean nosotros solamente los que lo escuchamos, sino realmente poder participar y dar nuestras opiniones y también analizarlos en conjunto para reflexionar todos juntos. Con esto dicho, les digo a ustedes, les doy la palabra por si quieren remarcar algo. Sí, yo quería comentar una cosa que me parece muy curiosa, ¿no? Que a los profesores siempre se les exige mucho, se les exige que cambien, se les exige que sepan adecuarlo todo, ¿no? Y tienen mucha responsabilidad encima porque además en la mayoría de los países no está reconocido su trabajo ni económicamente ni socialmente como debería. Entonces, además, yo ahora lo estoy viendo, desde que empecé a estudiar pedagogía, es como que cambia la óptica. Yo antes era la típica estudiante súper crítica que decía, no me gusta esto, quiero cambiar lo otro, ¿no? Y ahora estoy como, vale, ya sé lo que se siente y estoy como más tranquila, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me parece que puede ser clave y es lo que yo llamo el elemento sorpresa, ¿no? Imagínate que a ti te mandan a hacer un trabajo de historia y te mandan, yo qué sé, a hablar de la ilustración. Y tú, pues como buen estudiante, haces un trabajo sobre la ilustración copiando información de internet y haciendo lo que el profesor espera de ti. Y el profesor tiene muchas cosas en la cabeza y realmente se conforma con que tú le cuentes lo que él espera que le cuentes, ¿no? Pero claro, si tú coges y creativamente haces algo distinto, puedes iniciar un pequeño cambio. Y a lo mejor no quiere decir que saques mala nota o tal, pero ese componente de ser creativo y de arriesgar y de no esperar a que siempre nos den instrucciones, ¿no? Sobre lo que tenemos que hacer, sobre cómo tenemos que hacer el trabajo, qué letra tiene que tener, cómo tenemos que hacer las cosas y pues ser un poco creativo en ese sentido a microescala, ¿no? A mí me gustaría agregar algo cortito, sin sonar como un cassette roto que está constantemente repitiendo, pero las dos preguntas iban un poco, me parece, a esto de, bueno, ¿cuál es el rol del estudiante en esto de poder impulsar este cambio, poder hacerlo más rápido? Llevándolo a un caso muy concreto, ¿no? Si vos estás estudiando en una secundaria y tenés una idea o hay algo que te parece que no debería ser así, de la forma en la que se está educando, que por ejemplo te parece importante que se dé la materia de educación sexual integral, digo, y ves que no se está cumpliendo en ningún lado, si vos vas solo o sola a hacerle un reclamo, no sé, a la dirección de tu colegio, lo más probable es que no pase absolutamente nada. Ahora, si vos sos parte de un centro de estudiantes organizados, en el que de repente vos podés representar al resto de tu alumnado porque se fue organizando y hay mucha gente participando y vos vas con un conjunto de personas, no como una persona individual, sino con el apoyo de todos los estudiantes o con un gran porcentaje de los estudiantes de ese colegio en particular, me parece que es mucho más el potencial que tenemos para poder generar un cambio. Y lo mismo se lleva después más a grande escala, uniéndose, por ejemplo, los centros de estudiantes de distintos colegios para poder exigir cambios en la currícula educativa o mejoras mismo para el pago de los docentes y de los y las docentes hacia el Estado a partir de la unión de, por ejemplo, los distintos centros de estudiantes, ¿no? Históricamente la juventud siempre ha sido impulsadora de estos procesos de cambio y siempre como parte de algo más grande que uno mismo. Sí, siguiendo el hilo de esto, me parece que otra cosa que los jóvenes cargamos hoy en día es la palabra de que nos subestiman. Somos subestimados constantemente y uno desde el día cero
tiene esa carga en la espalda de que no va a poder, no va a poder, no va a poder, y uno empieza a creérselo. Pero me parece que cuando, y esto lo relaciono más que nada con mi experiencia de haberme ido a Filipinas, un país que no sabía ni cómo ubicarlo en el mapa, sin embargo dije, si el resto de las personas puede vivir de esa forma, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Qué me diferencia a mí como ser humano que el resto de las personas logran adaptarse y yo no? Me parece que tener esa capacidad de adaptabilidad y poder también darse cuenta que somos más capaces de lo que en realidad nos hacen creer es una forma muy importante también para visibilizar hoy en día. Ahí paso con otra pregunta que total estamos bien de tiempo. ¿Qué problemas sociales consideran que predominan en sus países? Si nos quieren contar un poco más de eso. Bueno, voy a tomar entonces la palabra. Pues en Colombia actualmente desde mi perspectiva yo creo que los problemas sociales que estamos viendo es todo este tema de pobreza multidimensional, porque como les comenté, vivimos en un conflicto armado por más de 50 años, entonces apenas desde el 2016 se está dando como un proceso de construcción de paz y eso significa poder llegar a esas comunidades donde el Estado no estuvo presente durante tanto tiempo y donde solamente predominó la presencia de grupos armados ilegales. Obviamente no les puedo decir que ahorita la paz es perfecta porque pues, es un proceso que va a tomar muchísimos años, pero creo que lo más importante es poder entender que como jóvenes podemos contribuir, así sea con un granito de arena, pero podemos generar soluciones que logren ese cambio sistemático en cada uno de nuestros países. Acá en Argentina, bueno, creo que el principal problema social, creo que acá, especialmente en toda Latinoamérica en este momento, es la pandemia y la cuarentena en la que nos ha obligado a estar entrando. En Argentina aproximadamente 3 millones de personas viven en villas miserias, que son barrios precarios, en los que no tienen acceso en muchos casos ni a luz, ni a agua, ni a los más básicos, digamos, sistemas que se supone que el Estado debería proveer. Hay un altísimo porcentaje de pobreza y de precarización laboral. Muchas veces, aunque tenés un trabajo, ese trabajo no te alcanza para llegar a fin de mes, y no digo llegar a fin de mes viviendo una vida de lujos, sino con lo mínimo indispensable, y eso me parece un problema esencial. Digo, si alguien está trabajando 40 horas por semana, debería poder por lo menos llevar una vida digna para él, ella y su familia, si es que la tiene. Me parece que esa sería la principal problemática en estos momentos. Y bueno, después claramente algo que se ve mucho es la falta de conciencia ambiental, ¿no? Y cómo se va avanzando con procesos extractivistas y se va, por ejemplo, sacándole territorio a pueblos originarios, o el racismo que se vive en Argentina, que es un tema tan candente ahora por todo lo que estuvo pasando en Estados Unidos y el asesinato de George Floyd. Muchas veces se dice en Argentina que no hay racismo porque no hay personas negras, cuando en realidad es mentira. O sea, sí las hay, muchas veces las invisibilizamos, y ahí me parece que tenemos algunas tal vez de las cuestiones centrales a trabajar, aunque claramente son muchas más. Sí, yo en la misma línea diría que en España también hay mucha gente que vive en la pobreza y que no tiene los medios suficientes, y con respecto a la gente joven yo creo que la principal problemática es que tú pasas muchos años de tu vida estudiando, pasas muchos años de tu vida formándote y luego no puedes encontrar un trabajo. Y si el trabajo que encuentras al final siempre dependes de alguna forma de tus padres, de que te den como apoyo de alguna manera, ¿no? Y es muy difícil alcanzar esa independencia. Pero yo creo que el mayor problema que tenemos en España es la invisibilización, ¿no? Nos gusta hacer como que a veces los problemas no existen, que eso yo creo que le gusta también a muchos políticos en cualquier país. Entonces nos camuflamos y decimos, sí, somos un país europeo, por ejemplo, y pues esto, el racismo, como tú dices, ¿no? En España no hay personas negras, ala, no hay racismo. No, perdona, ves que el racismo se manifiesta de muchas otras maneras y es una actitud y supone una especie de descolonización mental de lo que tenemos en nuestra cabeza. Y eso, el problema es que
se traducen agresiones hacia los demás en actos de odio visibles, pero hay veces que no lo son, y no por ello el racismo deja de existir, ¿no? Y así con muchas otras problemáticas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es desinvisibilizar los problemas para poder solucionarlos de alguna forma. Estamos todos de acuerdo en eso. Voy a pasar a una de las últimas preguntas. ¿Qué les enseñó la escuela que les fue útil para su activismo? Se cortó, Delphi, creo. ¿Puedes repetir la pregunta Uy, que se perdón, no se cortó? escuchó. ¿Cuáles son las cosas que le enseñaron la escuela? O sea, ¿qué fue lo que les enseñó la escuela que fue útil para el activismo? Bueno, yo durante mi secundaria, me repito un poco lo que dije antes, participé de muchas actividades extracurriculares que creo que antes sobre distintas cuestiones que después fui pudiendo llevar hacia mi militancia o mi activismo. Modelos de Naciones Unidas, que son simulacros en los que cada persona representa a un país como si fuese un diplomático de ese lugar, de ese estado, y tiene que defender su postura ante un montón de otras personas en simulacros de congresos que se hacen. Creo que eso me enseñó bastante sobre oratoria, sobre poder posicionarme en el lugar de otros o de otras, porque muchas veces tenés que representar un país tal vez que tiene puntos de vista completamente distintos a los que tenés vos en realidad, y sin embargo en ese momento vos tenés que estar representándolo y defendiéndolo como si ese fuese tu verdad. Entonces me parece un buen ejercicio para trabajar la empatía, para trabajar la oratoria, para trabajar la forma en la que podemos llegar a consensos para poder cambiar la realidad. Después, bueno, personal, como dije antes, este proyecto solidario en el que participé durante mi secundaria me parece que me marcó bastante, por el hecho de esto que no era una cuestión vertical de caridad, sino que estaba acompañado de todo un proceso de reflexión también, ¿no? Creo que esas son dos cuestiones centrales, así para mencionar algunas que durante mi secundaria creo que me marcaron bastante. En mi caso personal, lo que me marcó durante la secundaria fue el entender de que una nota no es lo que te define, porque muchas veces nos meten en la cabeza que tienes que sacar buenas notas, que eso es lo que va a definir tu futuro y que solamente con buenas notas vas a poder lograr cosas. Y yo creo que el entender de que la nota no es el todo, eso cambió mi perspectiva, porque pues yo digamos que sí mantenía a mí mi promedio y trataba como siempre estar entre las mejores, pero luego dije como, bueno, ¿y eso en qué me va a ayudar como a transformar vidas? Entonces ahí fue donde entendí de que no se trata tanto de las notas, sino de qué haces con todo ese conocimiento y cómo lo transformas para impactar vidas. El también poder involucrarme desde muy joven en actividades de voluntariado, el entender de que mis acciones contribuían a un impacto y que efectivamente yo podía cambiar la vida de alguien más, fue lo que ayudó a empezar este camino como de activismo y de emprendimiento social. Y por último, también les quería compartir, porque estaba viendo comentarios de que a veces los tildan por ser diferentes o que no encuentran apoyo entre sus mismos compañeros. Yo les quiero decir de que ser diferente no es malo, antes es una oportunidad más para inspirar y para lograr ese cambio que tanto queremos. Si esa persona no te quiere seguir o piensa que lo que estás diciendo es algo loco, simplemente busca las personas que sí están de acuerdo con tus ideas, porque créeme que siempre van a haber como personas locas por ahí buscando formas de cambiar el mundo. Lo importante es poderlas encontrar para ir en esa dirección de transformar y de impactar positivamente. Sí, yo unido justo a lo que dices, cuando volví del intercambio de Finlandia, volví al mismo colegio donde había estado toda mi vida, ¿no? Y fue un shock para mí porque empecé a ver a la gente de otra forma, ¿no? O sea, una persona que antes había encasillado y que había metido en un rol, de repente empecé a verla de otra manera, ¿no? Y yo creo que uno de los retos educativos y una de las cosas que más me marcó fue, en concreto, después de mi intercambio, que empecé a ver a la gente mucho más diversa y muchas más facetas de la gente que antes desconocía. Y a veces también nosotros subestimamos, ¿no? Igual que a la juventud se nos subestima, nosotros subestimamos a otros y pensamos que los demás no son capaces de pensar igual o de hacer las mismas cosas que nosotros pensamos que están bien, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, en mi escuela lo hacían enseñándonos como una forma diferente de hacer activismo, porque normalmente cuando vemos activismo siempre hay como cierto enfado, cierta rabia, ¿no? El quejarte de las cosas que no te gustan, pero hay una forma también de hacer activismo que es enseñando las cosas bonitas y las cosas buenas que pasan
que a veces se quedan muy invisibilizadas, pero en nuestros barrios, en nuestras casas, en general en nuestra vida pasan muchas cosas buenas y yo creo que une más a la gente el saber que ocurren cosas que nos agradan que no el descontento y, no sé, la desidia, ¿no? Delphi, Se ¿estás quedó. ahí? Me parece que Delphi se le congeló. Puede pasar, es uno de los problemas que estamos encontrando en la virtualidad. Sí, ahí está. Bien. Bueno, Delphi está con algunos desafíos tecnológicos, así que voy a salir yo unos minutitos hasta que ella entre. Lo que muchos ¿Se me participantes escucha? querían saber. ¡Ay, volvió Delphi! Hola, ¡Eh! no me estarían dando bien. Ahí está. ¡Volvió! Ya lo último los escuché medio mal, pero ahí estuve viendo, no pude ver bien los comentarios, pero sí vi la mayoría de las preguntas. 70 preguntas nos hicieron, chicos. Yo a eso lo llamo como un éxito total, así que estoy muy contenta de cómo salió este panel. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero sí les ofrezco a que dejen sus redes sociales para poder continuar hablando sobre estos temas. Y y también agradecerles por su tiempo, porque la verdad que me parece que todos nos salimos con una mirada nueva de cómo afrontar las situaciones y el contexto por el cual estamos ahora, y podemos lograr empatizar, y también estamos mucho más motivados ahora. Entonces, hablamos de nuestras redes sociales, y cualquier cosa, chicos, les ofrezco a todos los que formaron parte de este webinar a contactarnos por ahí y poder seguir formando y fomentando el diálogo. Mi Instagram es Delfina Bequiet, Delphi Bequiet, perdón, y les dejo a ustedes el espacio para que digan rápido el suyo. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias a AFS por la invitación y a toda la gente que participó. Mi Instagram personal es @ialwayne, igual ahí lo voy a dejar escrito en el chat. Y el de Jóvenes por el Clima, que es la organización en la que milito, es @jóvenesporelclima.rg. Ahí lo mandé igual. Sí, yo mi Instagram es carolina.inf. Sí, en mi caso, el de la organización es Get Up and Go Colombia, todo junto en Instagram y en Facebook. Y el personal es luisa.romero94. También lo voy a enviar en el chat.